Ya está por aquí. Javier, Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias ¿qué tal? por Buenas tardes. acompañarme en ese ratito. Un placer para mí tenerte aquí en el canal. Bueno, muchas gracias. Te comento, estaremos en directo por TikTok, ¿vale? Y a la vez lo estaré grabando para luego subirlo al canal, ¿ok? Vale, perfecto. Venga, pues le damos, ¿vale? Y empiezo por tus comienzos en el fútbol. Debutaste en River con solo 16 añitos. ¿Cómo recuerdas los momentos previos a ese debut? Bueno, sí que debuté muy joven porque tenía 16 años. Recién comencé a los 8 años en River. Siempre fue mi segunda casa. Ahí fue donde di mis comienzos, ¿no? Con 8 años. Después fui al colegio. Aparte de jugar al fútbol, también me eduqué ahí en River. Así que, bueno, fue muy lindo, ¿no? Porque es el club donde yo soñé jugar, donde arranqué, donde me eduqué, como te dije recientemente, y a los 16 años, bueno, ya en aquella tarde, Gimnasia de Jujuy, fue la más importante de mi vida, ¿no? Porque entrar, ¿no? En la segunda parte, después tener la oportunidad de marcar un gol, Ujú. ahí fue el comienzo de toda mi carrera y sin duda fue de las tardes más lindas que yo recuerdo. Pero ¿cómo recuerdas ese momento cuando ibas a entrar en el terreno de juego por primera Bueno, vez al con 16 años? principio Porque al final eres un niño. sí, al principio con bastante ansiedad, ¿no? Un poco nerviosismo, ¿no? Porque como vos decís, no, era muy joven, muy chico. Tuve Claro. el apoyo y el cariño, ¿no? De mis compañeros, que había gente ya mucho más grande, más experimentada, que me han apoyado mucho en ese momento. Y sí que, bueno, después tuve el cuerpo técnico que estaba liderado por Ramón. Fue el principal artífice para que después entrara muy tranquilo, ¿no? Porque me sacaron Ujú. muchísima la presión, ¿no? Ramón enseguida me dijo que la presión no era mía, que era la de la gente más grande, que disfrutara, que me divirtiera. Y bueno, entré y ya una vez que pisé el campo de juego, ahí sí ya se fue absolutamente todo, ¿no? Estaba en el lugar donde a mí me gusta, donde realmente era feliz y se me pasaron un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Desde mis comienzos hasta ese día. Bueno, después ya culminó de la mejor manera marcando el gol. Claro. Bueno, y luego el Mundial Sub-20, donde fuiste campeón con Argentina, máximo goleador del torneo. ¿Qué recuerdos tienes de aquel Mundial? Bueno, el Mundial también fue algo increíble porque todavía era muy joven, tenía 19 años. Si bien algunos ya habíamos jugado, ¿no? en primera, todavía no teníamos demasiada experiencia, éramos muy Claro. jóvenes, teníamos muy poquitos partidos como profesional. Y bueno, se juntó un grupo excelente, ¿no? De jugadores. Tuve la posibilidad, ¿no? de jugar en nuestro país, que también era un aliciente importante ese para poder lograr el campeonato del mundo. Y fue algo muy lindo, ¿no? Desde el comienzo, que la gente comenzó tibiamente, ¿no? a ir al campo, después ya a lo último me acuerdo que era impresionante, ¿no? La cantidad de gente que nos seguía, que tenían admiración, ¿no? hacia nosotros. Y el grupo, lo que más recuerdo es el grupo, ¿no? Con Ujú. muchos jugadores de muchísima calidad, después con un grupo de seres humanos increíbles, con mucha humildad, mucho respeto, con muchas ganas de lograr ese campeonato del mundo. Y también terminó de la mejor manera, ¿no? Logrando ahí el goleador, ¿no? Y después de haber conquistado ese campeonato del mundo, quizás los logros personales también han sido importantísimos. Así que, bueno, creo que se dio todo, ¿no? Un mundial totalmente redondo que después me llevó también a fichar por el Barça. Ujú. Bueno, de hecho, de eso te iba a preguntar ahora, ¿no? Porque es verdad que empezaron pronto a llegarte ofertas de equipos de Europa, el interés de grandes clubes. ¿Cómo se tomaba Javier Saviola en ese momento todos esos rumores que te llegaban? Bueno, sí que se empezó a rumorear del Barça. Yo, sinceramente, a lo último ya jugaba con una motivación extra. Yo lo tomé como más que presión, motivado, ¿no? Porque yo Ujú. sabía, ¿no? que ya estaba el Barça detrás, ¿no? De lo que yo podía hacer. Ya se empezaron a filmar los partidos, ¿no? En Barcelona. Bueno, ya había como un clima, ¿no? Que hacía que yo esté motivadísimo, ¿no? Y fue una motivación extra.
Ya una vez que terminó, ya enseguida me fui para Barcelona porque se hizo muy rápido el fichaje. Pero sí que, bueno, fue muy importante. Yo el sub-20 lo tomé como un trampolín importantísimo también para que Claro. esos gigantes de Europa, ¿no?, se fijaran en nosotros, lo que estábamos haciendo. Y bueno, sí que el Barça enseguida, apenas terminó el Mundial, ya me fui para Barcelona. Y bueno, ahora te voy a preguntar, ¿qué te llevó a aceptar la oferta del Barcelona? Pero antes me gustaría trasladarte, porque hay muchos mensajes de gente, sobre todo, que te echan de menos en Málaga, me dicen. Sí. Bueno, Y, un beso grande para la gente ahí de Málaga, le tengo un enorme cariño. He pasado un año hermoso, ¿no? Cuando aquel Málaga ganó de Pellegrini, de tener también un año excelente en todo sentido, porque creo que nosotros sabíamos, ¿no?, de que ese año íbamos a contar una historia muy linda, ¿no? Clasificando, ¿no? Prácticamente estuvimos a un pasito, ¿no?, de llegar a una semifinal de Champions, después quedar entre los 5 o 6 mejores equipos de la Liga Española, y después lo que era ese equipo, ¿no? El Málaga era un equipazo, jugábamos muy bien, de la mano de Pellegrini, un gran técnico, y a la gente le tengo un enorme cariño, ¿no? Aparte, mi hija Julieta nació en Málaga, así que creo claro, que tengo muchas cosas lindas para hablar bien de la ciudad también. claro que sí. Y ahora volviendo un poco a tu fichaje por el Barcelona, lo que te quería preguntar, ¿qué te hizo aceptar la oferta del Barcelona? Bueno, la oferta llegó y enseguida uno cuando viene el Barça, ¿no? Difícilmente tiene muchas luces en ese sentido para pensar, ¿no? Porque te empieza a temblar todo, ¿no? Empieza a temblar el suelo, digamos, porque, claro, un gigante como el Barça, yo hasta ese momento, bueno, estaba en River, y bueno, y que venga un club como el Barça, sin duda es un orgullo enorme, ¿no? Y el club lo mismo, ¿no? En ese momento River también al principio no dudaba, pero después ya sabiendo que es un club en el que con tanta historia, con tantos grandes jugadores que han pasado a lo largo de su historia, también, bueno, creo que nos beneficiaba a todos. Y bueno, cuando se hizo el fichaje, yo feliz de la vida, ¿no? Por suerte Vale, se hizo muy rápido, no me dio tampoco mucho tiempo a pensar porque ya apenas terminé el sub-20, ya me fui para Barcelona para terminar la negociación y eso fue bueno, ¿no? Porque tampoco me di cuenta, ¿no?, del todo en dónde estaba cayendo. claro. ¿Y cómo fue tu llegada al Barcelona? ¿Fue difícil la adaptación? Porque al final es un cambio grande, ¿no? Entre jugar en América y jugar en Europa, me imagino que la adaptación, ¿no? Cuesta un poco al principio. Sí, sí, yo por suerte tuve un compañero, amigo ahora, como Xavi, ¿no? Xavi Hernández se ha comportado muy bien, ¿no?, conmigo, con el tema de adaptación, a la ciudad, a mis compañeros, al fútbol también. Y yo me encontré allá con un fútbol que me venía de maravilla a mí, ¿no? Ujú. Un fútbol rápido, un fútbol donde los campos los mojan continuamente, entonces la pelota va rapidísimo, a un ritmo muy alto, y a mí, por mi juego, por mis características, me conviene muchísimo, ¿no?, el fútbol que Ujú. se juega en la liga. Y él fue importantísimo, ¿no? Eran momentos difíciles, complicados, pero yo siempre creo que uno tiene que ser un agradecido, ¿no? De agradecer a la gente que se ha comportado bien. Yo, por suerte, una vez que llegué, he encontrado gente que se ha portado bien conmigo, con mi familia, y siempre a Xavi se lo comento, ¿no? Que me ha ayudado muchísimo, ha sido importante en tema de adaptación. Claro. ¿Y cuál dirías que es tu mejor momento en el Barça y el peor momento? Eh, el mejor momento fue el primer año. El primer año, bueno, fue increíble porque tuve la posibilidad de marcar muchos goles, ¿no? Cuando estaba Charlie Reisac en ese momento de Ujú. técnico y fue muy, muy importante, ¿no? Cuando llegué, me adapté rapidísimo, como te digo, ¿no?, a la liga, y creo que el primer año fue muy bueno. Después, creo el hecho de jugarlo con jugadores como Ronaldinho, como Xavi, como Iniesta, también eso es un privilegio, ¿no? Yo siempre eso lo Claro, cuento como un privilegio que uno se puede dar a lo largo de su carrera, ¿no? De jugar con tantos monstruos, con tantos jugadores fuera de serie,
jugadores que han ganado balones de oro, que han sido de los más importantes de la historia futbolísticamente. Y bueno, así ha pasado, ¿no? El momento y después el peor. Yo creo que uno los momentos peores los siente cuando no tiene continuidad, ¿no? Y cuando no juega, ¿no? Por ahí Claro. algún momento que estuve más relegado, ¿no? Quizá la época de Bangal, que fue la más difícil, fue más complicada. Quizás esos son los momentos más difíciles, ¿no? Cuando uno está un poquito sin tener la continuidad que uno quiere. Claro. Y luego, después de tres temporadas en el Barça, con buenas estadísticas y tal, llegan 2 sesiones al Mónaco y al Sevilla, donde sales campeón de la UEFA, también máximo goleador del equipo sevillista. ¿Qué recuerdas de aquel Sevilla, campeón de la UEFA? Bueno, llegué a un equipo que pretendía hacer cosas importantes en Europa, un equipo que hasta ese momento yo creo que el Sevilla no se acostumbraba a ganar títulos internacionales como lo es ahora, ¿no? De ganar tantas Europa League, tantas cosas importantes, ¿no? Hasta ahí Sevilla era un equipo más, ¿no? De mitad de tabla, de acompañar. Pero bueno, ese año creo que fue el mejor de todos, porque siempre lo hablamos eso, ¿no? Y cuando me junto con gente de Sevilla, ¿no? Y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Yo creo que fue la Europa League más festejada, fue la primera. Claro. Lo recuerdo con mucho cariño, porque la gente, me acuerdo cómo estaba con nosotros, volcada hacia el equipo. Y fuimos muy de a poco, ¿no? Yo creo que ese equipo tenía muchísima calidad. Después nos encontramos también con defensivamente, éramos un equipo muy sólido, muy fuerte, ¿no? Con defensas como Javi Navarro, bueno, estaba Dani Alves también, Ah, y jugadores con una fuerza mental también, ¿no? Había mucha mentalidad positiva. Y realmente fue increíble, ¿no? Estar ese año, saber que las cosas iban muy bien porque, bueno, pudimos llegar a la final, después ganar en Eindhoven, ¿no? Donde jugamos, que la verdad que fue algo increíble, y darle esa alegría a la gente, ¿no? En donde la gente estaba feliz de la vida, donde no se podía pedir nada más porque creo que habíamos hecho un año excelente. Y bueno, se recuerda con mucho cariño esa primera Europa League. totalmente. Y mira, antes de seguir, te traslado una pregunta del chat. Pregunta Rodri, que este año que va a llegar, ¿la sexta del Barça o la 16 del Real Madrid? Bueno, está difícil, ¿no? Yo creo que el Barça tiene después del partido ahora con Benfica, que ha dado esa muestra, ¿no? De carácter, quedándose con un jugador menos y sacando el partido adelante. Yo creo que el Barça está haciendo una temporada enorme, espectacular en todo sentido, ¿no? Eh, con jugadores que están en un nivel muy alto. Y después creo que lo más importante que tiene el Barça y que estamos viendo este año, que tiene mucho recambio, ¿no? No sabés si los 11 que están jugando, a veces, ¿no? Los que están afuera, a veces decís, no, ¿por qué no están jugando con lo bien que están, ¿no? Con lo bien que lo están haciendo. Así que yo creo que el Barça este año seguro va a ser candidato, ¿no? A títulos. Lo veo muy, muy fuerte, lo veo quizá en defensa también lo veo muy bien, ¿no? Que por ahí a veces en otros años, por ahí era lo que un poco le faltaba al Barça, ¿no? De tener esa solidez, esa defensivamente a veces hacerse un poco más fuerte, y este año creo que lo veo muy bien en todo sentido. Pues sí, la verdad es que está muy bien el Barça este año. Y bueno, luego después bueno, terminas contrato con el Barcelona y te llega la opción del Real Madrid, el máximo rival. ¿Sentiste en ese momento que traicionaste al Barcelona o a la afición o tú lo tuviste claro en ese momento, que querías No, jugar no, en el Real Madrid? no, yo lo tuve claro desde el principio, ¿no? Siempre cuando me fui del Barça, ¿no? Que había terminado el contrato, en Madrid enseguida vino, ¿no? Tuvo muchísima confianza, ¿no? En mi juego, de que mi carrera continúe, ¿no? En clubes importantes, clubes grandes. Siempre lo pensé de esa manera, ¿no? De seguir que mi carrera continúe, ¿no? Y que venga otro gigante, ¿no? Como Real Madrid a querer, ¿no? Que yo juegue ahí.
la verdad que fue un honor, ¿no? Un privilegio. Y cuando me fui, siempre expliqué lo mismo, ¿no? Me voy muy agradecido a lo que hizo el Barça por mí, pero mi carrera tenía que continuar. Y bueno, yo decía, ¿no? Ojalá que nadie con esto se sienta dañado, sino que Claro, uno lo hace, ¿no? Para que su carrera continúe de la mejor manera. claro. Y bueno, luego es verdad que no terminas de encontrar tu sitio en el Real Madrid o no te lo dan, ¿no? Y tras 2 temporadas en el Real Madrid vas al Benfica, donde consigues ganar la Liga de Portugal, además siendo mejor futbolista. ¿Tenía ganas Javier Saviola de demostrar quién era en ese momento? Sí, sí, porque como vos decís, en el Madrid fueron años difíciles, no tuve mucha continuidad. Sí que bueno, los técnicos siempre en esos momentos se decantaron, ¿no? Por otros jugadores. Ujú, También tenía mucha rivalidad, ¿no? Teniendo a Raúl, teniendo a Van Nistelrooy, ¿no? Higuaín, ¿no? Que estaba ese año estaba en un gran momento. Y ujú, fueron esos 2 años difíciles. Y después sí que necesitaba, ¿no? Ese cambio, ¿no? De poder volver otra vez a tener esa confianza, esa continuidad, sentirme un jugador importante. Y me acuerdo que Benfica me lo hizo sentir, ¿no? Una vez que llegué al club, me di cuenta de la grandeza que tenía mundialmente Benfica. No me hubiera imaginado nunca, ¿no? De llegar a un club tan grande. Creo que te das cuenta cuando ya estás ahí, ¿no? En el club, la historia que se respira. Y sin duda, bueno, me encontré con un técnico que fue de los mejores que tuve en mi carrera, como Jorge Jesús. Volví a reencontrarme, ¿no? Con Pablo Aimar, ¿no? Después de haber terminado en River. Nuestro deseo, después de haber terminado en River, siempre era de juntarnos en algún club, porque queríamos volver a jugar juntos, ¿no? Que para mí fue el socio más importante que tuve en mi carrera. Y en Benfica, bueno, encontré eso, ¿no? Encontré un técnico muy inteligente, que me supo parar muy bien en el campo de juego, y un equipazo, ¿no? Estaba Angelito Di María también, Pablo, bueno, David Luiz, Luisao, Cardoso, ¿no? Teníamos un equipazo. Yo me acuerdo que el Porto, ¿no? En esos años venía repitiendo las ligas portuguesas ujú. casi todos los años. Y ese fue un poco, ¿no? El corte que hicimos nosotros, ¿no? De poder ganar la liga y devolverlo, ¿no? A la gente también es esa grandeza que tiene el club. Es un poco tradición en el Benfica, ¿no? La llegada de muchos futbolistas argentinos. Sí, 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 es un equipo que le da la bienvenida a los jugadores argentinos de una manera especial, ¿no? Ya Mm. han estado muchísimos, la mayoría le ha ido bien porque sienten ese cariño, se siente también muy parecido a lo que se vive en Argentina, porque la gente ahí es muy pasional, ¿no? Se lleva muchísima gente a todos lados, en cualquier lado donde juegues, sabes que va a haber gente de Benfica. Y no es casualidad, ¿no? Que todos los argentinos que han ido, por suerte, ¿no? Le ha ido bien. Mm. Pues sí, y luego terminas en el Benfica y vuelves a la Liga Española para jugar, como ya hemos hablado, en el Málaga, en el Euromálaga. Ya has comentado un poquito que guardas grandes recuerdos de esa época en el Málaga, pero cuéntanos un poquito más. ¿Cómo era ese vestuario del Euromálaga? Bueno, el vestuario era increíble, ¿no? Teniendo un compañero como Joaquín, ¿no? Es imposible pasarlo mal. Grande, Joaquín. Es un fenómeno, ¿no? Mm, tenerlo a él, ¿no? Y cuando en todos los grupos siempre tener un compañero, ¿no? De esa manera, de esa calidad humana, ¿no? De que cuando las cosas a veces no van bien, ¿no? De tener ese compañero que levante al grupo, que lo haga reír, ¿no? Que lo haga disfrutar. Y bueno, nosotros teníamos a él, y después teníamos un técnico como Pellegrini, ¿no? Que nos ha dado muchísimo, ¿no? Un técnico que le gusta el buen juego, que le gusta que sus jugadores sean técnicamente buenos. Y ahí teníamos un equipazo, ¿no? Me acuerdo que estaba Joaquín, estaba Isco, Tulalán, ¿no? De Michelis. No, un equipazo teníamos. Y realmente nosotros una vez que llegamos, ¿no? Los que llegamos, nos unimos ese último año, ya el grupo ya estaba conformado y nos acoplamos muy bien, ¿no? A una clase de jugadores increíble. Nosotros éramos conscientes
de que podía llegar a ser un buen año por la calidad de jugadores que teníamos, pero no creíamos que iba a ser tan bueno, ¿no? El hecho de haber llegado prácticamente a una semifinal, ¿no? de Champions y cómo competía ese equipo, ¿no? Me acuerdo cuando salió la primera fase, ¿no? Del grupo de Champions, ¿no? Que nos tocó con el Zenit, ¿no? Nos tocó con equipos que realmente, me acuerdo, estaba el Milan, creo que también, y realmente, bueno, todos nos daban como la Cenicienta, Eliminados, ¿no? ¿no? Y la forma que competimos, la forma que nos metimos en cada partido, realmente fue admirable, ¿no? Porque le jugamos de igual a igual a equipos tremendamente poderosos y creo que eso es lo que nos hacía sentir más orgullosos, ¿no? De poder Claro. competir, de poder jugarle de igual a igual a cualquier equipo y después bueno, sacaba los partidos adelante ese equipo. No, y de hecho quedasteis a las puertas, ¿no? De la eliminatoria contra el Dortmund, fue una auténtica pena, porque hizo un partidazo el Málaga. Sí, sí. Y ya te digo, fue una pena increíble donde murió el Málaga en aquella eliminatoria. Y bueno, luego también jugaste en el Olympiacos, en Verona, en Italia, antes de volver a River. Pero, ¿dónde dirías que Javier Saviola fue más feliz? ¿En qué equipo? Bueno, yo sinceramente tuve momentos muy, muy lindos, ¿no? Digamos, River fue el momento más espectacular porque yo nací en el club, ¿no? Es aquel niño que comienza con 8 años y es el niño que quiere jugar en una primera división, ¿no? Y River me dio esa posibilidad, ¿no? Después me dio la posibilidad de ser también conocido mundialmente, ¿no? Y después tuve momentos muy lindos, ¿no? Como, por ejemplo, ganar como deportista, ¿no? La medalla de oro con Argentina, ¿no? En los Juegos Olímpicos, Claro. poder jugar un mundial, ¿no? Que era también otro de mis sueños que yo tenía en Alemania 2006, donde teníamos aquel equipazo de Argentina, ¿no? Que no, esa es quizás un poco la espina clavada que tenía, ¿no? De no poder haber seguido más lejos, ¿no? Porque teníamos una selección increíble. Y el del Benfica también, ¿no? Benfica con ese equipo disfruté muchísimo ese año futbolísticamente hablando. Fue algo muy, muy, muy bueno. Y hay momentos muy, muy, muy lindos, ¿no? En Sevilla también, ¿no? Haber ganado la Europa League. Claro. Bueno, hubo momentos en mi carrera muy lindos, que sin dudas uno cuando deja de jugar siempre se los lleva muy guardados, ¿no? Porque han sido momentos en la carrera profesional de uno que le llegan muy adentro y sin dudas, bueno, esas cosas a veces se echan de menos, ¿no? Y el miércoles de la semana que viene, ¿tienes el corazón un poco dividido entre Barça y Benfica? Bueno, sí, 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 ya lo tuve dividido, ¿no? Ahora, ayer en el partido, porque me han tratado tan bien, ¿no? Los dos equipos. Sigo muy ligado también al Barça. Claro, claro. Y Benfica, bueno, lo que te digo, ¿no? Es un club excepcional, donde la gente se ha comportado tan bien conmigo, donde fui tan feliz. Así que disfruto. Aparte, sin dudas que son dos equipos, a mí me encanta ver estos partidos, ¿no? En donde los equipos van al frente, donde no se guardan nada, donde hay muchísimas llegadas de gol, ¿no? Esos son hermosos los partidos, ¿no? Que vos disfrutás, que ves que los dos equipos proponen, que intentan jugar al fútbol, que intentan jugar bien, que el Benfica tiene un equipazo, ¿no? Por momentos es complicado, ¿no? Llevar al Barça, ¿no? Al límite, por momentos lo ha llevado, ahí te das cuenta, ¿no? Lo bien trabajado que está el equipo. Pero bueno, el Barça también lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Con 10 jugadores es muy complicado terminar un partido ganándolo, más en Champions. Así que se los ve muy fortalecidos a los dos. Y ahora, antes de terminar, te hago una última pregunta, aunque me la imagino un poco, pero el mejor futbolista con el que has jugado y el mejor de la historia para Javier Saviola. El mejor jugador, bueno, he jugado con unos nenes importantes, digamos. Pero bueno, estuve con Messi. No, Messi para mí es el mejor de todos. No, no, no se puede. Yo creo que ahí ya hablamos de cosas. Me lo imaginaba, te decía que me lo imaginaba. Sí, después bueno, estuve con Ronaldinho también.
¿no? Ronaldinho ha Espectáculo, sido Ronaldinho. algo, pero Ronaldinho era magia, era disfrutarlo, era verlo sonreír Huracán. continuamente, era un show, ¿no? De poder. Yo siempre digo que Ronnie lo que hacía era show, ¿no? Estabas entrenando y Era veías el increíble. show de él entrenando, ¿no? Haciendo malabares, ¿no? En los partidos lo mismo. Después tuve un compañero que sí admiré mucho durante toda mi carrera y pude jugar con él, que fue en el Madrid con Raúl. Raúl siempre tuve una admiración enorme como delantero y jugar al lado de él también fue espectacular, ¿no? Y después a lo largo de mi carrera, con el socio más importante que tuve fue Aimar. Yo creo que Pedazo de futbolista. con el que mejor me entendí en toda mi carrera fue Pablito Aimar, ¿no? Ariel Ortega, que fue mi ídolo. También tuve la posibilidad de jugar en River. Así que han sido Riquelme también. Creo que he jugado con jugadores espectaculares de muchísimo nivel, han sido los mejores jugadores de la historia. Así que, bueno, No, hay algunos, hay más todavía. no tienen mal gusto. Riquelme, Aimar, futbolistas media punta, que eran los que te daban el último pase. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, esos enganches que nosotros los llamamos en Argentina, ¿no? Ahora ya queda un poquito de eso, ¿no? Porque el fútbol ya ha evolucionado tanto que esos enganches que había antes, ¿no? Que eran Se está perdiendo un poco. espectaculares, ¿no? Que había en España también. En España hubo también jugadores ahí de media punta, enganche, que eran increíbles, ¿no? Y Argentina durante estos últimos años también, ¿no? Ha sacado, como hablábamos recién, ¿no? Aimar, Riquelme, jugadores que han sido técnicamente impresionantes. Pues sí. Pues bueno, Javier Saviola, hasta aquí la charlita. Ya te digo, no te quiero robar mucho más tiempo, pero decirte antes de que te vaya que ha sido un lujo tenerte aquí, que para mí es un orgullo increíble que hayas aparecido por aquí, por el canal. Y nada, que te deseo que te vaya muy bien y que nada, que muchísimas gracias, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer, ¿no? De poder charlar como si estuviéramos tomando un café, ¿no? Que eso es lo más lindo, ¿no? Cuando uno habla de fútbol, lo que siempre le gusta es sentirse cómodo y charlar como si estuviéramos, ¿no? En una sala tomando un café. Así que me sentí muy bien y ojalá podamos seguir haciendo otra entrevista y un beso grande también a la gente que está viendo la charla. Pues me quedo con tus palabras. Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en la próxima, Javier. Bueno, un abrazo Un enorme. abrazo, Chao, chao. chao.